Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa, hoy 19 de diciembre del 2017. Este es un programa más de ustedes en voz alta. Esta noche continuaremos analizando el tema de perspectivas de la seguridad pública en México. Para ello contamos, al igual que la semana pasada, con la presencia del contador Sergio Magaña Sáenz, quien es un empresario justamente en el ámbito de la seguridad y además exfuncionario público con una experiencia de más de 28 años. De igual manera, contamos con la presencia del doctor Armando Álvarez Morales, quien es un hombre que se ha dedicado justamente a la seguridad pública y que hoy, al igual que al contador Sergio Magaña, a mi muy querido amigo también, don Armando Álvarez, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Acompañándome, como es costumbre en este programa, en voz alta, su programa, está el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, a quien le agradezco, como siempre, desde Tabasco, su presencia. Muchas gracias. Y a mi muy querido amigo, don Ernesto Rodríguez González, también esta noche su presencia. Nos abandonó la ocasión pasada, pero ya se encuentra con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. No es ningún abandono, mi querido Gerardo. Es un programa muy importante, el de En Voz Alta. Y el tema de seguridad, indudablemente que requiere la intervención de opiniones de diverso nivel y de diversa ciencia, porque se complementan todas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues la semana pasada, ya casi al término del programa, aquí mi querido Rodolfo Camposeco, ya en el caliente del tema, habló sobre qué se hace con el problema de las videovigilancia, ¿no? Es decir, por qué en Inglaterra sí hay un número muy considerable de cámaras que vigilan precisamente la seguridad pública y por qué en México no. Esta pregunta, ¿a quién se la referías, mi queridísimo Rodolfo? A mi amigo aquí enfrente. A don Sergio Magaña. Muchas gracias. Bueno, indudablemente que México está en pañales en este tema. Se ha invertido muchísimo dinero, pero en un inicio, recursos principalmente proporcionados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de sus diferentes programas, no existía una normatividad integral, es decir, no había un orden, un control. Cada municipio, cada estado contrataba y compraba de acuerdo a su criterio y a su visión de qué es lo que necesitaba. Hoy en día acaban de salir precisamente en este año 2017 las reglas de operación para la contratación de estas famosas cámaras de videovigilancia, las cuales sin duda es una enorme herramienta que podrá coadyuvar al elemento humano para tener un mejor control, un mejor seguimiento, sin que sea la panacea, porque debemos recordar que lo fundamental en el tema de seguridad es el elemento humano. Sin duda. La tecnología te da herramientas, te da una mejor visión, una mejor alternativa, no se equivoca la tecnología, pero si no tienes un elemento humano adecuado, capacitado, cubriendo los diferentes factores que influyen para que su función la lleve a cabo a la perfección, de nada nos va a servir la tecnología que tengamos instalada. Entonces debemos de cubrir el tema de la capacitación, que es fundamental. Sin duda, sin duda. ¿Querías decir algo? Sí, es muy interesante. Me llama la atención lo que se está planteando, pero principalmente y se refiere a la Ley de Seguridad Interna. No, pero es decir… va relacionado, sí. Va relacionado. La tecnología va más adelantada que la ciencia, desde luego, pero la tecnología debe de aplicarse de acuerdo con los planes que se hagan en planeación por parte del Estado, no por sexenio, sino a largo plazo. Y entonces sí debe programarse de tal manera
que se tengan ya los tiempos adecuados para poder presentar ese y hacer ese tipo de tecnología, aplicarla. Sí, en relación con la propia ley que debe aplicarse. Sin embargo, no se ha llevado a cabo. Miren, reitero, al no tener un programa integral, cada quien contrataba y compraba de 20,000 marcas. Cámaras que actualmente ya están totalmente obsoletas y en desuso, es decir, dinero tirado a la basura. 1. 2. El número de cámaras que tenemos instalados es de risa comparado con las grandes ciudades del mundo. Londres, Inglaterra, tiene una cámara por cada 11 habitantes, y así nos vamos a Alemania, nos vamos a Escocia, nos vamos a Israel. Hay un programa muy, muy interesante que se llama Ciudad Segura, donde el punto y la base fundamental se llama tecnología. Ciudad Segura ha sido implementado en Israel, ha sido implementado en Buenos Aires, Argentina, en Bogotá, Colombia, con un gran éxito. Y la regla dice que 11 habitantes por cada una cámara que tengas instalada. Entonces, ¿tú sí consideras que la videovigilancia disuade al posible delincuente? Sí, sí disuade, por un lado, y al mismo tiempo también lo va orillando, lo va expulsando, lo va enviando a otros derroteros de acción. El delincuente no se queda pasivo en un solo lugar. Siempre que ve alguna circunstancia que lo puede delatar, que lo puede llevar a enfrentar a la justicia, indudablemente que como las cucarachas corre. Eso es. Por un lado. Por otro, también en los centros de control, los C4, los C3, los C5 famosos, también el aspecto humano hay que tomarlo muy en cuenta. Sí. Hay estudios muy, muy importantes en los cuales un encargado de supervisar las cámaras no puede estar más allá de 15 minutos prestando la atención a esas cámaras. Se cansa y deja de fijarse en detalles. Y en México no tenemos elementos que trabajan 24 horas en ese servicio. Imposible de que esté atento y que pueda tomar en cuenta detalles casi imperceptibles para poder darle seguimiento a un acto delictivo. Claro, sin duda alguna. Pero también, como en todo, ¿qué opinas que, doctor, queridísimo Armando, sobre este número tan alto de videovigilancia? ¿No también consideras que se pone en riesgo a la sociedad, es decir, que invada hasta, llamémosle, casi su privacidad? Es decir, nos sentimos como en una novela, supervigilados, ¿no? Ese es el tema que siempre dicen. Es que hay dos situaciones que son importantes y que hay que mencionar. Sí, efectivamente, yo de manera particular que he estado dirigiendo secretarías de seguridad pública, me queda claro que las cámaras inhiben. De eso se trata, que inhiban a la delincuencia y podamos disminuir los efectos que de ella misma se reciben. Pero metemos demasiadas cámaras, pero luego no tenemos la infraestructura, como bien lo dice el contador Sergio Magaña. ¿Dónde vamos a poder instalar los centros de control y comando para que se esté vigilando la operación de todas las cámaras? Porque no nada más es cuestión de ubicar las cámaras por toda la ciudad, tiene que haber un centro de control donde alguien tiene que estar monitoreando las 24 horas del día el comportamiento de la delincuencia, pero también el comportamiento de la gente en sociedad, porque hay dos situaciones que son muy relevantes. Sí, efectivamente, cuando uno dice la tecnología, la gente dice, no, me van a estar vigilando y todo ese tipo de cosas, pero si sacamos un porcentaje real, ¿a cuántas gentes sí les interesa y sí les importa que efectivamente sus zonas habitacionales, los centros comerciales, las áreas de convivencia estén debidamente vigiladas? Porque eso te da tranquilidad, ¿sí? Y la otra es, ¿cuál es la parte que no te gusta que no te vigilen? Pues si finalmente las cámaras están expuestas al exterior, no son situaciones interiores. Ahora, hay que darnos cuenta que gracias de 6 meses para acá, nos podemos dar cuenta de que gracias a este tipo de tecnología,
Realmente se han hecho operativos importantes e interesantes en varias ciudades donde las cámaras han sido un factor muy importante para poder detener a los delincuentes. El evento de ayer con los jovencitos que trataron ahí de hacer un secuestro express en la Plaza Oasis en la Ciudad de México, afortunadamente las cámaras los monitoreó y los rescataron de volada y agarraron a uno de los extorsionadores. Entonces, sí realizan su función, pero también se tiene que contar con la infraestructura, porque mañana pueden llegar aquí 5,000 cámaras, pero si no tienes la capacidad del monitoreo, pues no vamos a tener el resultado que en materia de seguridad se trate de implementar. Por un lado, la infraestructura y el personal. Como bien lo dice el contador Magaña, o sea, hay gente que debe trabajar 30 minutos, 1 hora pegado a una cámara, pero no puedes estar 8 horas viendo, porque efectivamente llega un momento que la vista se cansa y algún detalle se te puede ir. Porque tú tienes que estar, tu cámara, tu responsabilidad de la cámara es estar precisamente vigilando todas las acciones que se deriven de la gente que anda, los transeúntes, los propios policías, que también son vigilados en los actos de anticorrupción, pero todos los delincuentes, ¿sí?, que tienen una habilidad para poder hacer sus tropelías, pues a veces se escapan a la vista del elemento que está viendo las cámaras. Entonces, no nada más son las cámaras, hacia atrás hay una serie de pasos muy interesantes, los espacios, la infraestructura, que el C4 es el C5 y tengamos los elementos de reacción inmediata para que tengan el tiempo de reacción, porque de nada sirve que yo esté viendo un incidente en la cámara, pero si mi tiempo de reacción no es el adecuado. O sea, a lo mejor tenemos una patrulla que está en la entrada de esta importante ciudad y el evento se está suscitando aquí, pues ya de aquí a lo que llegó. Eso ocurrió recientemente también. Pues no, o sea, es proporcional todo a la infraestructura, a la tecnología, los elementos. Magnífico. Yo percibo aquí 2 aspectos muy interesantes que ha señalado Sergio y Armando. Un aspecto es muy interesante y hay que tomarlo en consideración, de que la sociedad va cambiando. La sociedad no es estática, es dinámica y está cambiando. Y va cambiando de acuerdo con los actos que se presentan y las reacciones que se tienen de acuerdo a la propia sociedad, a las propias instituciones gubernamentales y también la propia ley. Por eso debe adaptarse de alguna manera la ley a esos cambios que existen. Y efectivamente, por eso se ha señalado que se requiere una preparación de personal. Se requiere tener un conocimiento de la tecnología y también los horarios de trabajo, que eso sería de materia laboral. Entonces, esos trabajos son muy delicados porque tienen que ver cuál es el comportamiento de la sociedad. Y al estar viendo el comportamiento de la sociedad, de alguna manera debe tener esos conocimientos, hasta psicológicos de alguna manera, para ver las reacciones que van a tener. Y lo más importante que decía Sergio, los delincuentes, vamos a llamarlos delincuentes, o los que actúan de esa manera, se percibe que están mayor preparados que los avances que se requieren para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, con ese avance que tienen, por eso estamos en un nivel inferior. Y hay que ir más adelante de lo que puedan hacer ellos. Eso es muy... ¿Querías decir algo? No, es correcto. Sí. Ahora, indudablemente que todo esto nos lleva a buscar tener el control a través del Estado, como debe ser. Es el único autorizado y facultado para ejercer la fuerza. Pero, regreso al programa anterior, si tú no depuras tus cuerpos de seguridad pública, de nada te sirve que les des la mejor tecnología, las mejores armas, el mejor equipo. Estás equipando a muchos corruptos, dije a muchos, porque hay gente enormemente valiosa en las instituciones. Lo primero que debería de hacer para que los recursos sean utilizados racionalmente, den los resultados que se requieren, es depurar los cuerpos de seguridad pública, y para eso se requiere una estrategia con muchos recursos. Si no, no vamos a caminar, señores. Muy bien. ¿Qué les parece que después de esto entremos de lleno a la tan discutida Ley de Seguridad Interior que se acaba de aprobar, Fast Track, la semana pasada? Muy bien. Vayamos a una Perfecto, pausa. está bien. Bueno, ahorita recuerdo perfecto.
Pues felices de la vida, imagínate los multimillonarios. Para el pueblo. La gente molesta con este salario. Particulares que ustedes deben conocer. Más madrazos realmente porque hemos escuchado en muchos sitios. Este 16 de noviembre en Guatemala fueron locales, no pudieron contra una hegemonía. Agradable con la familia, de ahí nace verdad. ¿Qué tal, amigos? Pues resulta que poca madre en Toluca. Lo que platicábamos fuera del aire. De nueva cuenta al aire y quisiera comenzar con mi querido Armando. Esta ley discutidísima, la ley de seguridad interior, ha sido inclusive cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, pero finalmente nuestros legisladores dijeron, va, es decir, se aprueba. ¿Por qué, Armando? Aquí es muy lamentable la actuación, y lo digo con mucho respeto, de las dos cámaras, de que hay muchísimas leyes atrás de todo este esquema y una, así, de momento, en 2 o 3 días, le dan para adelante. No sabemos ya si la ley esté llegando temprano, esté llegando tarde. Yo tengo una percepción muy especial de la ley. Me llegó el documento en la primera versión, los primeros 34 artículos que compartí con mi hermano, el contador Sergio Magaña. Y yo entiendo que México es un país de leyes. Eso nos queda bien claro. Para todo inventamos leyes. Para todo le ponemos nombre a las instituciones, creamos figuras que luego ni siquiera sabemos qué hacer con ellas, porque al final del evento todo lo que pasó se va a ir diluyendo. Y cada quien quiere ser actor de estos contenidos de la ley. Yo les puedo decir, en mi percepción muy personal, que he sido estudioso de este esquema, la primera es, yo entiendo que es un documento fuera de todo lo que está en los medios y que se andan los partidos aventándose la bolita y las organizaciones y todo, es un instrumento que lo único que pretende al final del evento es darle legalidad a la decisión que se tomó por parte del Ejecutivo para autorizar que las Fuerzas Armadas intervinieran en una actividad que va bajo la responsabilidad de una autoridad civil. Porque yo entiendo que el año que viene va a haber una situación muy especial en el manejo político de nuestro país, y yo entiendo que alguien se tiene que proteger, porque si no se dan las condiciones de la percepción política que la gente tenga, pues a lo mejor la primera persona que llegue al Ejecutivo va a decir, ¿quién autorizó? ¿Con qué documentos salieron las Fuerzas Armadas a incursionar en una actividad que es responsabilidad, ¿sí?, de la administración pública, de los 3 órdenes de gobierno, y es eminentemente civil? Eso es por un lado. En uno de los articulados, pero de una manera muy sucinta, decía que se reconocía y se valoraba de manera irrestricta el respeto a los derechos humanos, pero de manera muy sucinta. Y todavía queda más acotado el espacio donde dice la participación de las fuerzas federales. Se minimiza la actuación y el reconocimiento que pueden tener las autoridades estatales y las autoridades municipales. Y yo lo único que veo es, y lo decía cuando vi el documento y lo dije en una clase, parecía el requisito del Fonden, pero en materia de seguridad, porque dice, se tendrá que elaborar una petición, pero previo diagnóstico, así como para recibir los fondos del Fonden. O sea, si tu municipio salió muy afectado, hay que elaborar un cuestionario para que determine la autoridad si eres beneficiario de los fondos para la reconstrucción municipal. Y aquí es igual, previo análisis de la zona para determinar si efectivamente están las condiciones de inseguridad mediante las cuales, previa evaluación, se determine, se va a autorizar la participación de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, no.
Entonces, como que revuelven ahí las cuestiones de los procedimientos. Por un lado, vulnerable a los derechos humanos. Así es como todo el mundo lo ha estado señalando. Lo segundo es, pues que están demostrando que se tomó una decisión de manera irregular hace 10 años en la otra administración panista, y cuando vieron que el asunto se estaba rebasando, bueno, pues que intervengan las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas en apoyo a estados y municipios. Y luego regresamos a la ley, otro artículo que dice, se tendrá que definir la solicitud de la participación de las Fuerzas Armadas a través de los congresos locales. Pero hay ocasiones en que los congresos locales difieren mucho del titular del Ejecutivo local, el estatal. Entonces, es responsabilidad de los integrantes de las legislaturas locales hacerle la petición al presidente de la República, o es una decisión que deberá de tomar el propio gobernador, porque así lo dice la ley, que va a tener que hacer la petición de manera oficial al titular del Ejecutivo. Entonces, en ese juego de las responsabilidades alguien se está perdiendo. Hay una descoordinación, y eso siempre se ha manifestado cuando en estados que tienen demasiados municipios, la diversidad política, lo estamos viendo por ejemplo en Veracruz, donde hay el 1 de enero hay cambio de administraciones municipales. A las reuniones de coordinación que convoca el titular del Ejecutivo Estatal, algunos presidentes municipales de diversidad política no van, pues porque no concuerdan o no coinciden con el mensaje político del gobernador, y entonces ya lo platicábamos, maestro Viloria, que la seguridad pública no se puede politizar, son cosas totalmente diferentes. Entonces tienes que separar y dejar muy bien claro que la seguridad pública es una responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, nadie se puede mover ni quitarse de encima la responsabilidad. Y el hecho de que el día de mañana llegan fuerzas federales y llegan las Fuerzas Armadas por encima de la autoridad, porque ese es también un problema de autoridad, llegan por encima de la autoridad municipal, ya estás invadiendo la autonomía municipal. Luego, llegas a coordinarte con el gobernador en turno. ¿En qué áreas vas a operar? Si cuando llegan las Fuerzas Armadas o cuando llegan los policías federales, lo primero que llegan a hacer, con todo respeto, es invadir, porque así lo dicen los presidentes, los espacios de autoridad municipal. Ahora, ¿quién los controla? Efectivamente. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, indudablemente que el fondo de todo esto, primero, es regularizar lo que habían hecho mal. Claro. Darle forma jurídica al actuar del ejército. Un buen punto de vista, felicitaciones. Esto no se había dado a conocer con anterioridad, felicitaciones. Sí, indudablemente que el ejército es el soporte, la institución sólida, fuerte del presidente de la República y de la sociedad mexicana, porque en lo general se le reconoce, sin dejar de lado sus arroces de gritos en el tema de derechos humanos, pero también veo que en esta ley le dan facultades al ejército, que lo hace, para trabajos de inteligencia e inclusive recursos, lo cual ya duplica las funciones, por un lado el CISEN, por otro lado el ejército, por otro lado las autoridades correspondientes de llevar a cabo en este país el trabajo de inteligencia. Pero reitero, lo más peligroso, porque no tiene un contrapeso, es que el presidente de la República podrá decidir cuándo está en riesgo la seguridad interior para echar mano de las Fuerzas Armadas. Señores, eso es un riesgo enorme para la sociedad. Es por eso que tú consideras que ha sido cuestionada esta ley fundamentalmente, inclusive por organismos internacionales, Ernesto. Así es, porque normalmente las normas jurídicas tienen sus características. La ley debe ser general, debe ser impersonal y debe no estar dirigida a caso específico sobre lo que sucede dentro de la propia sociedad. Es una ley genérica. Y desde el punto de vista de la ley genérica, nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece cuáles son los poderes que existen, que eso es lo que se le da
la jurisdicción que la propia ley. Jurisdicción es lo que la ley le da a cada institución de acuerdo a sus características. Y la competencia ya es diferente, que es a lo que se refería Armando, que llega el ejército, interviene en el municipio y dice, ya está invadiendo la autonomía. No, es la competencia que la ley de alguna manera le está dando. Y si eso ya está instituido en la propia ley, y yo me refiero a la Constitución. En primer lugar, porque la Constitución establece los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder jurisdiccional o judicial. Ya están los 3 poderes establecidos en la propia Constitución. Y ese es son los pesos y contrapesos para poder dirigir una sociedad adecuadamente. En ese sentido, si se hace esa ley genérica, entonces debe tener la intervención de sociólogos, de políticos, politólogos, entonces, para el efecto de entender qué es lo que debe. Pero no se les hizo caso, no se les hizo caso. Ese es un defecto ya de la propia legislatura. ¿Por qué? Porque ellos no ¿Defecto o intereses de la propia legislatura? Yo lo llamo defecto, pero son intereses realmente. Intereses porque hay intereses de determinados. Claro. Y luego vienen partidos políticos, ¿no? Y también hay intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos, y esos intereses son los que de alguna manera no permiten que se haga una norma adecuada a lo que requiere la propia sociedad. Pues la sociedad hoy está solicitando que el propio presidente vete esta ley de seguridad interior, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo? Sí, indudablemente yo creo que el presidente, en un dejo de sensatez, en un acto para que la ciudadanía vea que no es sordo, que escucha perfectamente bien los reclamos, debería de vetar esta ley, tomar en cuenta todas las opiniones, como no lo hicieron en otros asuntos como el mando policial único, que lo comentábamos. Aquí es todavía mucho más delicado el tema, y yo creo que el presidente de la República debería de ser enormemente sensato y escuchar a su pueblo, a quien se debe. Qué bueno que hablaste sobre el mando policial único. ¿Qué refieres en tu experiencia respecto al mando policial único? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué sería el emblema negativo si es que hubiera el mando único? Dentro de la administración pública tenemos una gran falla. ¿Cómo nos encanta inventar nombres para poder señalar responsabilidades? Fíjate bien. Ley de Seguridad Interior. Y entonces voy a nombrar un secretario de Seguridad Interior, entonces ya la seguridad pública queda acotada. ¿No era más fácil hacer las adecuaciones a la propia Ley de Seguridad Nacional, alguna cosa de esas, y que no se hubiera vuelto tan polémico por una sola razón? Porque cuando empieza el primer párrafo de la Ley de Seguridad Interior dice, todo esto es materia de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces dije, o sea, ya me perdí, como dicen, ¿no? Por una sola razón. Si son asuntos que ya van relacionados con la seguridad nacional, bueno, entonces estamos reconociendo, estamos reconociendo que ya la situación de la actuación de la delincuencia ya se volvió un tema de la seguridad nacional. Claro. ¿Sí? Y entonces, como siempre lo digo cuando doy clases y lo reconozco, entonces alguna parte de la autoridad no está haciendo la tarea. Cuando salió el tema del mando único, la verdad, volvemos a la misma situación. ¿Por qué se invaden responsabilidades? Miren, como yo he sido secretario de Seguridad Pública Municipal y luego he tenido la oportunidad de incursionar en los demás órdenes de gobierno, tanto estatal como federal, como hay una situación bien difícil dentro de las corporaciones policíacas. Los elementos federales tienen una formación desde su curso básico policial, tienen un tipo de formación que se les da. Los estatales tienen otro esquema de formación y los municipales todavía hay otro nivel de formación. Entonces, cuando llegan los federales, vienen por encima de la actuación de los estatales, fricción.
Cuando llegan las estatales, minimizan la presencia de los policías municipales y se genera otra fricción. Tenemos 1 y 1000 videos, ahí pueden relacionarlos y ver las confrontaciones que existen cuando se pelean entre las corporaciones. Son hechos totalmente negativos a la imagen de la sociedad, que nuestras propias corporaciones policíacas estén peleando en la vía pública. Que luego llegue el ejército y quiera revisarles la licencia. Sí, la licencia de la aportación de las armas, que la licencia colectiva. Entonces viene el ejército y detiene a los federales por cualquier situación que ellos refieran y vamos a revisar el armamento, a ver si están en la licencia colectiva. Y luego viene el secretario de Seguridad Pública, invade a los municipios, a los policías municipales y junto con el ejército, venga el armamento para acá. Y entonces todos los policías se quedan viendo entre ellos porque nadie les ha podido decir que no es la cuestión de que exista un mando único. Simple y sencillamente debe de haber una coordinación interinstitucional y que cada quien asuma su responsabilidad. ¿Para qué le pones la corona a alguien que nunca lo van a reconocer? Es muy difícil que le cambiemos la ideología a los presidentes municipales cuando les queremos imponer un mando único, porque ni siquiera lo entienden. Hay que ver cuáles son los límites de la actuación policial para que cada uno, ¿sí?, de los presidentes municipales en coordinación con los secretarios de Seguridad Pública determinen sus grados de responsabilidad, pero no le pongas nombre y apellido a algo que finalmente sigue siendo responsabilidad tuya, porque puede existir el mando único, pero el presidente no lo exime. Pues entonces, ¿para qué te hago rey sin corona? Oye, ¿qué te les parece si continuamos con este tema después de una breve pausa? ¿Y qué opinas en tu experiencia sobre esto que está diciendo Armando? Mira, en primer lugar, el mando único nace plagado de incongruencias, nace con enormes intereses, porque el presidente Felipe Calderón, indudablemente que lo llevaba enfocado a un supersecretario, Genaro García Luna. Ahí ni vuelta de hoja. No le funciona, ¿por qué? Porque no supieron hacer ninguno de los órdenes de gobierno inmiscuidos en esto, el trabajo de cabildeo, el trabajo de convencimiento a la propia sociedad de que el mando único era lo adecuado para que este país pudiera enderezar el rumbo en el tema de la seguridad. Y con el presidente Enrique Peña, indudablemente que ha sido mucho más terso, pero tampoco ha tenido la capacidad de convencer a todos los órdenes de gobierno de que es lo que conviene. Y además constitucionalmente está chueco de entrada. Es decir, es inconstitucional. Entonces el mando único nunca va a funcionar porque hay intereses y porque la estructura del Estado mexicano no lo permite. Bueno. Lo ideal es el mando mixto, que es a final de cuentas lo que viene funcionando en este país. Pues agradezco mucho este tema, como lo dijimos desde el principio, daba para muchísimo más. Sí. Lamento que el tiempo nos haya rebasado, pero se quedan muchas cosas en el tintero que puede ser inclusive lo de la seguridad privada, que me gustaría mucho que charláramos. Va a ser lo de la capacitación de las policías, mi queridísimo Armando, que también quisiera que lo charláramos. Pero bueno, pues este año también ha concluido en cuanto a ya la temporalidad de este ciclo, y antes de despedirnos, yo agradecerles mucho a ustedes, mi querido Sergio Magaña Sáenz, Armando, tu atención como siempre, mi muy querido Armando Álvarez, a ti, mi hoy quieto amigo don Rodolfo Camposeco,
Y mi muy querido Ernesto, mil gracias también por esta oportunidad que nos dieron de acompañarnos durante este año. Y a ustedes, mis muy queridos amigos que nos dan el privilegio de vernos, les agradezco mucho en nombre de este programa, de quien nos patrocina, que es El Informante también, la oportunidad de estar con nosotros. Les deseamos las mejores fiestas navideñas y el mejor año nuevo. Mil gracias por su firmeza y nos veremos, esperamos, en la primera semana de enero. Mil gracias. Muchas felicidades. Hasta 2018, gracias. felicidades. Felicidades Gracias a todos en sus casas.